Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Fran, por la presentación. Los chicos me decían que veníamos bien de tiempo. Vamos a ver ahora con mi presentación si la hago más larga o más corta. Yo vengo a contarles un poquito los resultados que tenemos, avísenme si... los resultados que venimos trabajando ya hace un tiempo desde el grupo de gestión ambiental, conjuntamente con un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET, básicamente liderados por el doctor Lucas Alonso. Es un trabajo que tiene ya algunos años, pandemia de por medio, que nos ahí generó algunos inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios hoy podemos estar acá en la jornada presentándole algunos de nuestros trabajos. Para no repetirme con lo que estuvieron hablando mis compañeros, básicamente, todos los que estamos aquí presentes sabemos que el principal residuo que se genera de la producción de pollos parrilleros es la cama de pollo. Y también sabemos que lo utilizamos como fertilizante orgánico en nuestros cultivos. Pero también debemos tener en consideración que podemos tener presencia de otros elementos que pueden resultar peligrosos o contaminantes para el ambiente, como pueden ser los microorganismos patógenos o la presencia de metales pesados. Pero ¿qué pasa con estas sustancias que no son completamente metabolizadas por los animales cuando llegan a la cama de pollo y esa cama de pollo sin ningún tratamiento previo es aplicada al campo? ¿Qué cantidades estamos volcando al ambiente? Entonces, a partir de esas consideraciones fue que este grupo de trabajo empezó a hacerse preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa en la zona núcleo de producción de pollos parrilleros? ¿Tenemos residuos de antibióticos en la cama de pollo? ¿Qué pasa con los manejos nutricionales que se hacen en las granjas y los manejos sanitarios? ¿Y qué pasaba si en el caso de que teníamos antibióticos residuales en esa cama de pollo, qué pasaba con el tratamiento de autocalentamiento por apilado, que es una práctica que está totalmente adoptada por los productores en la zona? A partir de estas preguntas y tendiente a dar respuesta a las mismas, es que allá por 2019, si mal no me fallan los cálculos, decidimos empezar con el tema de la puesta a punto de la técnica, que no la teníamos y que la iban a realizar los chicos de la Universidad de Córdoba. Pandemia de por medio, no pudimos salir a granja, tuvimos que retrasar la salida a campo para obtener la muestra. 2021 se obtiene esa muestra, se hace el análisis. Bien, resultados. Tenemos antibióticos residuales en la cama de pollo. Tenemos en cantidad y tenemos en variedad. O sea que teníamos un combo importante. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, planificamos un ensayo más grande, más representativo, para lo cual tuvimos que reunirnos con varias integraciones locales, quienes, un punto a destacar, siempre que los solicitamos, siempre están presentes y se pusieron a disposición y nos permitieron visitar las granjas para hacer el muestreo. El muestreo se realizó en 6 empresas de la provincia de Entre Ríos, de la zona núcleo de la provincia de Entre Ríos, y una empresa en la provincia de Córdoba que se sumó al final del muestreo, y por cada una de esas empresas se muestrearon 3 granjas. De acuerdo a los datos recolectados al momento del muestreo, las empresas fueron agrupadas en aquellas que utilizaban antibióticos en dietas, aquellas que tenían, que estaban en transición hacia dejarlos, y aquellas que no utilizaban antibióticos en dietas. Las camas recolectadas presentaban entre 1 y 6 crianzas, básicamente, y el material inicial era serrín y cáscara de arroz. El muestreo se realizó a lo largo de todo el galpón, tratando de recolectar todas las situaciones posibles que se dan en el mismo, debajo de líneas de comederos, debajo de línea de bebederos, y todas esas submuestras se colectaron en una muestra general que se refrigeró a campo y luego se congeló para ser enviada a la provincia de Córdoba. Disculpen.
En la provincia de Córdoba, una vez que los chicos tuvieron las muestras, las mismas fueron liofilizadas y preservadas a menos 20 grados centígrados, hasta tanto pudieran ser analizadas, y se hizo un análisis de 23 compuestos en total, entre los que figuran ahí los que se analizaron. El análisis se realizó utilizando cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de masas en tándem, y como les dije, lo realizaron los profesionales de la Universidad de Córdoba. Ahora bien, ustedes me dicen, Natalia, ¿qué resultados? ¿Tuvimos, no tuvimos? Bueno, en el siguiente gráfico yo les presento sobre el eje X, ustedes van a poder observar numeradas, los que son las granjas que muestreamos, con letras. Disculpen, me quedó muy chiquito el gráfico. En letras ustedes pueden observar lo que serían las empresas integradoras, y sobre el eje X la concentración de los antibióticos presentes en cada una de las granjas. De los 23 compuestos analizados se detectaron 20 en total. Y a simple vista lo primero que podemos observar o sacar en conclusión que tuvimos diferencias significativas entre los planteos que no utilizaban antibióticos en dietas, que tuvieron una concentración relativamente baja, una concentración total promedio aproximada de 0,58 miligramos por kilo, y por el otro lado las granjas convencionales que sí utilizaban antibióticos en dietas, que presentaron una concentración total promedio de 17,5 miligramos por kilo de cama seca. En general, en este estudio no encontramos diferencias significativas entre lo que es el manejo convencional y aquellas granjas que estaban en transición a dejar el uso de antibióticos en dieta, y el manejo en cuanto a nutrición y terapéutico era básicamente el mismo. Los productos que destacaban, o las clases que destacaban como presenciales en este relevamiento para estos dos casos en particular, eran los ionóforos, las fluoroquinolonas y los macrólidos. Dentro de los ionóforos, básicamente monensina, maduramicina y salinomicina, macrólidos, la tilosina, y las fluoroquinolonas, la enrofloxacina y la ciprofloxacina. Los tres compuestos que se destacaron por presentar las mayores concentraciones en todo el muestreo fue el sulfametoxazol, la tilosina y la salinomicina. El sulfametoxazol fue un caso particular que se dio en la granja número 1 y que presentó una concentración de 21,9 miligramos por kilo, que lo atribuimos a algún manejo en particular que se haya dado al momento del muestreo. La tilosina y la salinomicina anduvieron alrededor de los 10,2, 10,5 miligramos por kilo, pero fueron los compuestos que mayor concentración presentaron. Después, de los 20 compuestos analizados, de los 20 compuestos detectados, mejor dicho, 11 presentaron concentraciones superiores a 0,1 miligramos por kilo. Y un dato importante, que al principio nosotros pensamos que íbamos a encontrar correlación positiva, es que si nosotros pensamos que esa cama tiene una mayor cantidad de crianzas, podemos tener una mayor acumulación de antibióticos en la misma. La realidad nos mostró de que no encontramos una correlación positiva con esos dos parámetros, por lo tanto no podemos decir de que a mayor cantidad de crianzas, mayor cantidad de antibióticos en la cama de pollo como residual. Dentro de las sustancias que yo les mencionaba, las fluoroquinolonas, por ejemplo, la enro y la cipro, un dato interesante es que estuvieron por debajo de los valores reportados en Brasil, trabajos presentados o relevados de Brasil, pero acá tenemos que hacer una consideración importante. Las fluoroquinolonas tienen la propiedad o tienen afinidad por lo que son las matrices orgánicas del suelo y pueden quedar retenidos largo tiempo en matrices como la cama de pollo. Entonces, si nosotros aplicamos al suelo cama de pollo cruda, podemos estar volcando directamente fluoroquinolonas al suelo.
En el caso de los ionóforos, el compuesto más detectado fue la monencina, pero en concentración la salinomicina fue la que detectamos en mayor cantidad. Los valores de monencina reportados en este estudio estuvieron por encima de los relevados para lo que es la costa del Paraná, en un trabajo que presentó Marcos Navarro de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Y para el resto de los componentes, los valores estuvieron por encima de valores reportados en Estados Unidos. Sin embargo, si queremos tener un dato que nos aliente, los valores reportados en este estudio estuvieron por debajo de los valores reportados en Costa Rica también. En el caso de los macrólidos, particularmente lo que es la tilosina se encontró en el 79% de las muestras analizadas y los valores reportados estuvieron por encima de los relevados para Brasil y Pakistán, particularmente. Para el caso de las sulfonamidas, el sulfametoxazol particularmente, si bien fue un caso puntual, la gran concentración que encontramos nos parece importante destacar, ya que es muy móvil en el suelo una vez que llega al suelo, si no se degrada antes de un tratamiento. Entonces lo estaríamos volcando directamente, como les decía, con el tema de las fluoroquinolonas, directamente al suelo, ocasionando un potencial peligro. En cuanto a las tetraciclinas, en este ensayo, si bien la literatura menciona que es frecuente de encontrar, en nuestro ensayo solamente se detectó en 5 granjas, básicamente, y valores debajos reportados en la literatura internacional. Eso es lo que a grandes rasgos obtuvimos. Entonces eso nos da una idea, un pantallazo de qué era lo que estaba pasando en la zona. Respondíamos las 2 primeras preguntas que nos habíamos realizado al principio. ¿Qué pasaba ahora con la tercera pregunta que nos hacíamos? Con la práctica del apilado, perdón. Con la práctica del autocalentamiento de la pila de cama de pollo. Básicamente tuvimos dos posibilidades de trabajar. Primero, el ensayo que les mencionó Nati al principio, el tratamiento de apilado a campo, que se realizó tratando de analizar las distintas formas que toma en el territorio el apilado, con cobertura, con volteo, con cobertura, sin volteo, sin cobertura y con volteo, y sin cobertura y sin volteo. Como les dijo Nati, las pilas tenían 1,20 y aproximadamente duró unos 20 días. Y por el otro lado, nos planteamos proponerles a la integración, cuyas granjas presentaron la mayor cantidad de antibióticos residuales en la cama de pollo, hacer un apilado dentro de un galpón comercial con una pila de 1,20, 1 metro, 1,20 aproximadamente, con volteo. Lo que hicimos en este ensayo fue mostrar al inicio, antes del volteo y después del volteo. Y tuvo una duración de 12 días. En el ensayo de agroecología, a diferencia de muestreamos solamente al inicio y al final de cada uno de los tratamientos. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿qué resultados obtuvieron? Bueno, en el primer ensayo, lo que ustedes pueden observar en el gráfico es sobre el eje X los tratamientos y sobre el Y la concentración de antibióticos. Básicamente partimos de una cama que tenía una concentración aproximadamente de 4,3 miligramos por kilo de antibióticos y que estaba representada por 9 compuestos. Todos los tratamientos considerados y evaluados presentaron una reducción de lo que es la concentración inicial de antibióticos en la cama.
Si tomamos cada uno de los tratamientos, básicamente aquellos que presentaron volteo, tuvimos diferencias significativas entre tratamientos. Y básicamente el que mejor se comportó o el que mayor tasa de degradación tuvo fue el sin cobertura y con volteo. En cambio, en los tratamientos sin volteo, pero que sí tenían con y sin cobertura, no encontramos diferencias significativas. Básicamente las sustancias más relevantes en el muestreo fueron las sulfonamidas, los macrólidos y la ENRO, exacto. En cuanto a los resultados para el segundo ensayo, el que hicimos directamente con la empresa integradora y dentro del galpón, básicamente lo que hicimos es, partimos de una carga inicial de 7,9 miligramos por kilo de antibióticos en la cama de pollo y se detectaron un total de 13 sustancias. Las mismas se agrupó de acuerdo a la concentración que presentaban las mismas. Concentraciones superiores a 0,1 miligramos por kilo y concentraciones menores a 0,1 miligramos por kilo. Dentro de las que los compuestos que presentaron mayor concentración, como el sulfametoxazol, el trimethoprim, la ENRO, y la clortetraciclina, se observó que el mayor porcentaje de degradación se produjo en la primera etapa del tratamiento, o sea, antes del volteo, disminuyendo el porcentaje de degradación en el segundo periodo. Para maduramicina y ciprofloxacina no tuvimos diferencias significativas entre uno y otro periodo. En cambio, en las concentraciones, en aquellas sustancias cuyas concentraciones fueron inferiores a 0,1 miligramo, el caso de la maduramicina, monensina y salinomicina presentaron altos porcentajes de degradación en el primer periodo antes del volteo, y luego del volteo se da una situación que coincide con lo reportado en la bibliografía internacional. La monensina mantiene su porcentaje de degradación, pero la salinomicina disminuye su porcentaje de degradación en el segundo periodo después del volteo. Para el resto de las sustancias, la degradación fue mayor al 99%, y el caso particular de la tirosina solamente se degradó en un 58%. Y acá tenemos que tener en consideración lo que les decía previamente. Puede quedar retenida mucho tiempo en la matriz de cama de pollo, por lo tanto tenemos que tener en consideración ese dato. Para finalizar, decirles que, bueno, el trabajo nos permitió responder las preguntas que nos hacíamos, nos permitió tener un pantallazo de lo que pasa en nuestra zona, generar algunos datos de referencia sobre los que se puede seguir trabajando o vale seguir trabajando. Determinamos 20 principios, se analizaron solamente 23 de acuerdo a las capacidades que se tenían en la universidad. ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar. ¿Tenemos que tener más recursos? Bueno, ahí es cuestión de hablarlo más adelante. Respondimos la segunda pregunta: ¿los manejos sanitarios y nutricionales tienen o pueden afectar la cantidad de antibióticos presentes en la cama de pollo? Sí, los manejos que se realizan en las granjas pueden afectar la cantidad de antibióticos que podemos tener presentes en la cama de pollo. La ENRO, la tirosina y los ionóforos fueron los compuestos más prevalentes presentes en estos relevamientos que se hicieron, en estas evaluaciones. Y podemos concluir que el tratamiento de apilado a escala real redujo las concentraciones de antibióticos en la cama de pollo, pero tenemos que tener en consideración de que no las eliminó por completo, ¿sí? O sea que no sería un tratamiento, sería un tratamiento adecuado para bajar la carga, no los eliminó por completo.
Los resultados resaltan la necesidad de que la cama de pollo sea tratada antes de su aplicación. No podemos estar pensando en aplicar una cama de pollo cruda al suelo, teniendo en consideración estos valores que surgieron de los ensayos. Por lo tanto, conclusión final, el manejo que podemos hacer en las granjas comerciales, el manejo que podemos hacer de la cama de pollo, y esto es muy importante, la regulación de estos procesos basados en información local, por eso es muy importante los datos que hoy nosotros les estamos presentando, pueden aportar a reducir la emisión de sustancias al ambiente, contribuyendo a reducir los riesgos de contaminación y propagación de resistencias microbianas, algo que es muy importante hoy en día y que todos sabrán seguramente. En este última diapositiva les dejo el link del trabajo que fue recientemente publicado y bueno, la lista de todos los correos a quienes pueden contactar para sus consultas. Muchas gracias.